Estás escuchando Más Allá de Fitness. Y a continuación, tu presentador, Eli Arevalo. Hola, mi gente, ¿cómo están? Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Hoy vamos a platicar de algunas reglas que debemos aplicar. Esto dentro de la nutrición deportiva. Esto que les voy a compartir ahora es parte de mi certificación de Master Trainer. Este es Master Trainer Certification. Si usted quiere tomar la certificación, le voy a dejar el enlace para que se anote. Está en especial el día de hoy, señores. Solo $249. Está a un tercio del precio original. Ahora, obviamente dentro de la certificación se tocan diferentes temas, pero uno de ellos, y pienso yo que es uno de los más importantes, es la alimentación, la nutrición deportiva. Y en una ocasión, bueno, antes que nada, disculpen porque estoy agripado, me siento bastante agripado, pero ni modo, quería compartir esta información y bueno, mientras sea entendible no hay ningún problema. No hace mucho una de mis alumnas me preguntó cuál era la diferencia entre la nutrición clínica y la nutrición deportiva. Y sí, obviamente hay diferencias. Como su nombre lo dice, la nutrición deportiva es un enfoque más hacia el deporte, hacia los atletas. No es un deporte específico, pero está dirigida más hacia aquellas personas que necesitan consumir alimentos para poder mantener un alto rendimiento. Para que tengan una idea. Se tocan mucho los suplementos, la distribución de macronutrientes es muy diferente, especialmente en el caso de los carbohidratos y la proteína se maneja de una forma muy diferente a lo que es la nutrición clínica. Ahora, les voy a compartir 5 reglas de nutrición deportiva. Estas son reglas que yo aplico en mis clientes. Estas son reglas que si ustedes que me están escuchando y son entrenadores personales, son dietitians, son nutriólogos, ustedes tienen que saber esto, pero de todos modos se las voy a dar porque muchos de nosotros estudiamos tanto y aprendemos tanto que muchas veces nos olvidamos de las cosas que son sumamente importantes, las que son base, las más, valga la redundancia, básicas, ¿ok? Y esto de las reglas de nutrición, pues obviamente es información básica, pero sumamente importante. Sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con las reglas y vamos a comenzar con la regla número 1. La manera más efectiva de programar un plan de alimentación es incluyendo por lo menos de 5 a 6 comidas al día. 3 comidas fuertes, desayuno, almuerzo y cena, y 2 a 3 meriendas entre cada comida. Esto ayudará a controlar los niveles de azúcar en la sangre y así controlar la secreción de insulina por parte del páncreas. También ayudará a que el plan sea más sostenible, pues los niveles de energía en la persona se mantendrán más estables. Cuando le ofrecemos un consumo calórico constante al cuerpo, esto no se ve en la necesidad de almacenar grasa corporal. Por el contrario, cuando se restringe demasiado el consumo de alimentos a lo largo del día, su cuerpo puede entrar en un estado de necesidad de acumulación de grasa, pues no sabe cuánto tiempo va a durar esa etapa de hambruna. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Cualquiera pensaría, bueno, es como que lógico el que nosotros sepamos que si comemos menos vamos a perder grasa. Eso es un hecho. Si nosotros comemos menos vamos a perder grasa. Ahora, el punto es el siguiente. Si yo tengo una persona que estoy programando con 1500 calorías en un plan de alimentación y esas 1500 calorías yo a esta persona se las distribuyo de la manera correcta como lo estoy indicando en esta sección o este artículo o este módulo, 5 comidas, 2 meriendas y 3 comidas fuertes. Si yo hago esto, lo que voy a crear en la persona es más sostenibilidad. ¿Sostenibilidad a qué punto? Les explico. Bueno, sostenibilidad al punto en que nosotros, como yo siempre he dicho, nosotros somos supervivencia. Nuestro cuerpo busca la manera de ser eficiente y mantenerse vivo. Cuando nosotros cortamos calorías de gran manera, nuestro cuerpo puede entrar en un estado en el que él perciba que es un estado de emergencia y lo que necesita hacer es acumular grasa. Si nosotros nos tardamos mucho en comer, nuestro cuerpo puede llegar a acumular grasa. Ahora, esto no va a suceder en 1, 2 o 3 días. ¿Ok? Esto va a suceder en un periodo de semanas. Por eso es que no es sostenible mantener un plan de alimentación en déficit que sea muy exagerado o por mucho tiempo. Por esta misma razón. Sin embargo, si nosotros esas 1500 calorías las distribuimos en 5 o 6 comidas a lo largo del día, vamos a constantemente darle ese requerimiento al cuerpo
de calorías y de macros, entonces nuestro cuerpo no se va a sentir, aún estando en un negativo energético, no va a sentir tener la necesidad de acumular grasa porque constantemente se le está dando energía y constantemente está utilizando la energía. No hay un caso de emergencia, ¿correcto? Entonces, por eso es que siempre se ha recomendado de 5 a 6 comidas a lo largo del día, siempre y cuando hagamos una elección correcta de los nutrientes. No vamos a elevar la insulina, obviamente no vamos a comer alimentos que son altos en azúcares, alimentos que son demasiado procesados, alimentos que nos van a generar una secreción de insulina por parte del páncreas. No queremos eso. Vamos a buscar alimentos que son bajos en carbohidratos, alimentos que son más altos en proteínas y en grasas buenas, en vez de alimentos que sean altos en carbohidratos. Esa es la clave. La clave es tener un plan de alimentación dentro de un déficit calórico cuando obviamente se trata de disminuir la grasa corporal, que sea sostenible, que sean alimentos limpios, bajo contenido calórico, altos en fibra, altos en proteína y grasas buenas. Pero bueno, continuamos entonces. Claro está que esa distribución de alimentación tiene que concordar con el número de calorías que la persona requiere de acuerdo a sus objetivos, ya sea que esté dentro de un déficit calórico para disminuir la grasa corporal o que esté en una dieta hipercalórica y dentro de un proceso de aumento de peso magro. Esta regla se puede romper si tenemos un cliente que le vamos a asignar la utilidad, por ejemplo, de un ayuno intermitente, o algún tipo de dieta que disminuya grandemente o excluya algún tipo de macronutrientes, cosa que es poco recomendado, pero existen situaciones en las que se puede aplicar. Tal es el caso de la dieta cetogénica. Eso lo veremos más adelante con lujo de detalles. Ahora pasamos a la regla número 2. Al estructurar un plan de alimentación, tenemos que asegurarnos que incluimos los 3 macronutrientes. Los 3 son importantes. Necesitamos la energía proveniente de los carbohidratos. Necesitamos la reparación que nos proporciona el consumo de aminoácidos provenientes de la proteína. Y necesitamos el consumo de grasas, especialmente buenas, para poder mantener un ambiente hormonal óptimo y asegurarnos que obtenemos una absorción eficiente de micronutrientes. Recordemos que hay un sinnúmero de... hay un número específico, son 5 las vitaminas que son solubles en grasas. Por eso es importante nosotros tener un buen consumo de grasas buenas. Considerando siempre que la cantidad de cada macronutriente va a depender, claro, del nivel de la persona, objetivos e incluso composición del cuerpo actual, entre muchos factores más. Pasamos a la regla número 3. Estructura los planes de alimentación de acuerdo al nivel de actividad de tus clientes. Una persona que entrena pesado y prolongado necesita más ingesta de carbohidratos y más ingesta de proteínas que una persona que tiene un entrenamiento leve o corto. En los días de no entrenamiento es cuando se tiene que controlar aún más el consumo de carbohidratos en aquellas personas que están buscando una disminución de grasa corporal. Y en las personas que están en aumento, de igual manera, se tiene que restringir un porcentaje de esos carbohidratos en los días de no entrenamiento. Mientras mantenemos la misma cantidad de proteínas, pues esta es esencial para la reparación. Y ya sabemos que la reparación se da en los 3 días después del día de haber entrenado. Por lo tanto, es sumamente importante mantener ese consumo de proteínas elevadas, se entrene o no. Y ahora pasamos a la regla número 4. Definitivamente, si lo que queremos es una reducción de grasa corporal, el cuerpo tiene que estar en un estado energético negativo, es decir, en un déficit calórico o como también se conoce dentro de una dieta hipocalórica. No hay otra manera de disminuir la grasa corporal sin respetar esta regla. Necesitamos consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo requiere para su mantenimiento diario. Por otro lado, si lo que queremos es aumentar el peso magro, es sumamente necesario e indiscutible el hecho de que debemos mantenernos en un positivo energético, es decir, un surplus calórico o como también se conoce una dieta hipercalórica, que es consumir más calorías o por encima de nuestro consumo diario requerido. Si no hacemos esto, no vamos a tener un aumento en el músculo. Y aquí es donde viene la pregunta que muchas personas se han hecho a lo largo de décadas. ¿Es posible aumentar el músculo mientras se disminuye la grasa corporal? Realmente es imposible, porque son 2 procesos totalmente diferentes. En uno se come menos, en el otro se tiene que comer más. Sin embargo,
Existen algunos casos en los que se podría lograr una recomposición corporal, porque esto se conoce como una recomposición corporal, disminuir la grasa mientras se aumenta el peso magro. Pero esto sería de una forma leve, de una forma breve, y se podría dar solamente en aquellas personas que nunca han entrenado y que tienen una buena respuesta fisiológica, o mejor dicho, una buena disposición para una recomposición corporal. Esto es lo que normalmente se conoce como las ganancias de principiante. Señor, pasamos a la regla número 5. Eso es importante también tomar en cuenta el hecho de que especialmente cuando estamos en un negativo energético, estamos disminuyendo macronutrientes y por consecuencia estamos disminuyendo también el consumo de los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Por eso es que es sumamente importante que sepamos qué suplementos nos pueden ayudar para continuar con nuestro proceso de manera efectiva. No solamente avanzando en nuestra pérdida de grasa corporal, sino manteniéndonos saludables, cuidando nuestro sistema inmunológico y otras áreas de nuestro cuerpo que podrían ser afectados si no se ayuda el cuerpo con estos micronutrientes que le estamos descartando con el negativo en la dieta. Y una cosa muy importante es que no siempre vamos a poder comer 5 o 6 veces al día. Hay muchas ocasiones en las que tu cuerpo requiere o puede aprovechar ciertos micronutrientes en cantidades mayores a las que se puede obtener solo en los alimentos. Las toxinas en la cadena alimentaria, el exceso de procesamientos, la sobrecocción, la formación de radicales libres en el cuerpo y una serie de otros factores, a veces relacionados con la salud, pueden interactuar para hacer que los alimentos sean menos nutritivos. Los periodos de entrenamiento de alta intensidad requieren una mayor ingesta de nutrientes sin un aumento proporcional en las necesidades calóricas. Los periodos de entrenamiento de alta intensidad crean una situación en la que se puede obtener diversos beneficios de sustancias que normalmente no se encuentran en los alimentos o que se sintetizan en el cuerpo en cantidades no suficientes, pero que pueden obtener fácilmente de fuentes botánicas o suplementos. El ingenio humano nos ha permitido mejorar el trabajo original de la madre naturaleza en muchos ámbitos de la vida. Uno de esos ámbitos es la industria de los suplementos nutricionales. Existen excelentes suplementos para entrenamientos deportivos o entrenamientos de fitness que no están disponibles en la naturaleza. Pero recuerda, siempre es importante consultar con tu entrenador o con tu dietitian o con tu nutriólogo durante un programa de suplementos. Especialmente si tienes alguna condición física que te podría impedir o que podría verse afectado tu cuerpo por el consumo de algunos suplementos. Tal es el caso de la cafeína. Hay personas que son sumamente sensibles a la cafeína, por lo tanto no podrían consumir preentrenamientos ni ningún tipo de producto como termogénicos o los famosos quemadores de grasa que contienen altos niveles de cafeína. También es importante mantener a la mano una lista de los alimentos que sabemos que son dañinos para nuestro organismo y que deben ser eliminados de la dieta de cualquier ser humano. No importa si están en un aumento de pérdida o pérdida de peso. Hay alimentos que simplemente no tienen ningún aporte de valor en cuestión de nutrición. Tal es el caso de los productos como las gaseosas, productos sobreprocesados, entre otros. Un consumo de por lo menos de 8 a 10 vasos de agua al día es óptimo para una persona que entrena. Esta es otra cosa, es importante mantener la hidratación y no esperar hasta que nuestro cuerpo se sienta sediento, porque para cuando esto sucede ya es una señal de deshidratación. Necesitamos tener un control constante en el consumo de agua y asegurarnos de enfatizar en nuestros clientes que el único líquido que se puede consumir en un proceso de transformación corporal es el agua. No existe ningún otro líquido que nos dé un aporte de hidratación a un valor de 0 calorías, como el agua. Hay otra regla que debemos aplicar también en nuestros clientes y en nosotros mismos, y es el hecho de que las calorías se comen, no se toman. Lo que significa que no vamos a permitir el consumo de ninguna bebida que contenga calorías. Bebidas como el café o el té, pues están bien, son permitidos, pero otras bebidas que aunque nos quieran engañar con sus falsas promociones de 0 azúcar, tienen otros endulzantes que son igual o peor de dañinos que la misma fructosa. Determina tus requerimientos diarios de proteína, porque como ya sabes, pequeñas cantidades de proteína deben estar disponibles para tus tejidos musculares durante todo el día para un crecimiento y recuperación óptimos. Las proteínas que incluyen los aminoácidos esenciales, aquellos que tu cuerpo no produce, son de suma importancia. Los polvos de proteína son una excelente manera de obtener proteínas adicionales de calidad.
El procedimiento de estimación a Hatfield para determinar los requerimientos diarios de proteína te ayudará a determinar cuánta proteína necesita tu cuerpo. Asegúrate de enfatizar en tus clientes el consumo de proteína, explicarles la importancia de la recuperación muscular después del entrenamiento, aunque hay muchos casos en los que los clientes quieren enfocarse solamente en la disminución de grasa corporal. Es extremadamente importante que les expliquemos la necesidad de aumentar o de mantener el peso magro para poder asegurarnos que una vez esta persona termine con su proceso de transformación, no va a tener un rebote, que es cuando la persona disminuye bastante de peso, pero cuando se sale de su plan de alimentación, retoma ese peso y hasta más. Y esto suele darse y es bastante común. Y esto, pues, será porque tal vez se enfocaron mucho en la disminución de grasa corporal o pérdida de peso en la báscula, más que en el mantenimiento del peso magro mientras se logra la disminución de grasa corporal. Tenemos que explicarle a nuestros clientes que músculos más grandes consumen más calorías, lo que significa que si aumentamos nuestra musculatura, nuestro consumo calórico en reposo se va a aumentar. Hay estudios que afirman que por cada libra de músculo que aumentamos, nuestro consumo calórico en reposo puede aumentar de entre 30 a 50 calorías, lo que nos dice que si aumentamos 10 libras de peso magro, en una persona podríamos lograr un aumento en su tasa metabólica basal de 300 a 500 calorías en reposo. ¿No es esto maravilloso? Pero es importante explicarle a nuestros clientes, a nuestra gente, esos detalles para que tengan la confianza y sigan en el proceso de no solamente disminución de grasa corporal, sino el aumento y mantenimiento del peso magro. Ahora, dentro de las cosas y las reglas que tenemos que aplicar, vamos a hablar de ciertas sustancias que definitivamente tenemos que eliminar, y una de ellas es la nicotina. Pues la nicotina es una sustancia adictiva. Esta está presente obviamente en los productos de tabaco, como los cigarrillos y el tabaco de masticar. Su consumo tiene efectos dañinos en la salud de los atletas y puede afectar negativamente su rendimiento físico. Por ejemplo, disminución de la capacidad pulmonar. Imagínense ustedes, la nicotina afecta a los pulmones y reduce la capacidad pulmonar, lo que puede limitar la cantidad de oxígeno que los atletas pueden tomar durante el ejercicio. Esto puede resultar en una menor resistencia y un mayor cansancio durante el entrenamiento o la competencia. También la nicotina provoca una reducción de la resistencia cardiovascular por el mismo factor. La nicotina estrecha los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial, lo que puede dificultar el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno a los músculos. Como resultado, los atletas pueden experimentar una disminución en su resistencia cardiovascular y un mayor esfuerzo durante el ejercicio. También provoca un retraso en la recuperación muscular porque la nicotina puede interferir con el proceso de recuperación muscular después del ejercicio. Puede afectar la síntesis de proteína y la reparación de tejidos, lo que puede prolongar el tiempo de recuperación y aumentar el riesgo de lesiones. También fumar aumenta el riesgo de lesiones en los atletas porque la nicotina debilita los huesos y los tejidos conectivos, lo que puede hacer que los atletas sean más propensos a sufrir fracturas óseas, esguinces y desgarros musculares. También provoca una disminución del rendimiento deportivo. El consumo de nicotina puede afectar negativamente el rendimiento deportivo de los atletas. Puede disminuir la fuerza, la velocidad, la coordinación y la precisión, lo que puede afectar el desempeño en diferentes disciplinas deportivas. Es importante destacar que dejar de fumar o evitar el consumo de productos de tabaco es beneficioso para la salud en general y puede mejorar el rendimiento atlético. Si tienes un atleta que fuma, considera brindar apoyo para que tu cliente deje de fumar y hablar con él de todos estos efectos negativos y que sepa que es muy importante dejar el hábito del cigarrillo, cosa que como cualquier otra adicción se tiene que ir dejando de una manera gradual y progresiva. Ahora, una pregunta que muchas personas se hacen es en los horarios de alimentación. ¿Existe un horario específico que tengamos que seguir? No necesariamente, pero bueno, los horarios para las comidas dependen del horario del cliente. Hay personas que tienen un horario que se les facilita llevar las 5 comidas al pie de la letra, comiendo cada 2 o 3 horas. Sin embargo, hay otras personas que por razones de trabajo o compromisos no pueden cumplir con el consumo de 5 comidas al día. Por lo tanto, aquí es donde nosotros debemos ser muy inteligentes para poder distribuir la cantidad de comidas que la persona podría consumir de acuerdo a su horario personal.
y tratar de incluir las calorías requeridas. Dentro de esas 3 comidas, claro, la forma más inteligente de saber qué macronutrientes poner en cada comida y las cantidades es tener conocimiento de cuál es el tipo de actividad física que el individuo va a estar desarrollando después de cada comida, porque es en base a la necesidad energética que la persona va a tener después de haber comido lo que va a determinar la cantidad de calorías, nutrientes y demás. Lo que la persona consume tiene que ser basado en el nivel de actividad física que ésta va a estar desarrollando en las siguientes 3 horas después de haber consumido sus alimentos. Eso es una regla de oro. Por ejemplo, un requerimiento calórico diario podría ser de 3.000 calorías en determinado individuo. Dividido en 5 comidas, puede calcular que necesitaría alrededor de 600 calorías en cada comida. Pero, dado que cada periodo de 3 horas no es idéntico en gasto energético, debes actuar en consecuencia. Cuando te despiertes, pregúntate, ¿qué harás durante las próximas 3 horas? Si vas a conducir al trabajo, leer el periódico y tener una reunión informal, pues tu gasto energético, tu gasto calórico será mínimo. Las calorías que se consumen en el desayuno también deben ser mínimas, digamos 400 a 500 calorías, por ejemplo. Después de ese periodo de 3 horas, debes hacerte la misma pregunta y evaluar tu gasto calórico. Tal vez vayas a realizar algún tipo de trabajo de intensidad moderada en tu trabajo, valga la redundancia. Esta segunda comida debe proporcionar calorías adicionales, tal vez 600 a 700 calorías. Esto utilizando estos números como referencia, claro, nada más. Todos los cuerpos son diferentes y todos tenemos gastos calóricos diferentes. Entonces, porque tengamos un consumo calórico de 3.000 calorías no significa que solamente podemos hacer esa distribución de 600 calorías en 5 partes iguales. No, porque lo tenemos que utilizar o tenemos que consumir nuestras calorías de acuerdo a lo que vamos a estar desempeñando en cuestión de actividad física. Si vamos a necesitar entrenar, supongamos que vamos a tener un entrenamiento de pesas, pues vamos a necesitar más consumo de carbohidrato y más consumo de calorías. Pero si no vamos a estar entrenando, pues no necesitamos tanto. Por lo tanto, podríamos tener alimentos que consumamos 700 u 800 calorías, como también podríamos tener alimentos como pequeños snacks, por ejemplo, meriendas, en los que solamente consumimos 200 o 300 calorías. Esto lo determina el nivel de actividad física que vamos a estar desarrollando en las siguientes 3 horas. Señores, estas son reglas que se tienen que aplicar sí o sí dentro de la nutrición deportiva. Si usted que está escuchando no aplica estas reglas, le digo que está evitándose de tener mejores ganancias, de reparar mucho mejor y tener mejor condición en cuestión de energía. Así que se lo dejo por ahí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Recuerden, les voy a dejar en el enlace en las descripciones de este podcast para que usted pueda ser parte de nuestra certificación y aprender absolutamente todo lo relacionado a movimiento, todo lo relacionado a hormonas, todo lo relacionado a suplementación, nutrición y muchísimas cosas más. Que cuídese mucho, nos vemos más adelante. Bye bye. Gracias por escuchar, te esperamos en el siguiente episodio.